violando mis leyes y mis mandamientos. Hermanos y hermanas, por mucho de que Dios trató mediante aquellos siervos, Israel desatendió la palabra del Señor. Y desatender la palabra del Señor va a traer duras consecuencias. Duras consecuencias si no nos corregimos. Cualquiera está para caer, hermanos y hermanas, en una falta, en una falla. Pero cualquiera también está para reaccionar y poder cambiar. La cosa es cuando no se reacciona. La cosa es, hermanos y hermanas, cuando la persona sigue y sigue y sigue, y por mucho de que el Señor está hablando y hablando y hablando y hablando, aquella palabra sigue siendo ignorada. Israel siguió ignorando a los profetas. Siguió metiendo a los profetas, hermanos y hermanas, en calabozos, en cárceles, y siguió siendo enemigo de la palabra de Dios. Uno de ellos fue el profeta Jeremías. Entonces Jeremías dice una palabra: ¿sabe qué? Esta ciudad va a ser destruida, van a venir los babilónicos, el imperio de Babilonia va a venir, la va a tomar, las casas van a ser prendidas en fuego, sus mujeres van a ser tomadas, sus hijos van a ser tomados esclavos y van a ser llevados a lo que es este imperio llamado Babilonia. Hay destrucción, así dice la palabra del Señor. Y empezó, hermanos y hermanas, Jeremías a hablar ya destrucción en contra de lo que era Israel. Dice la palabra, iglesia del Señor, que cuando menos lo acordó Israel, vino la destrucción. Porque hubieron profetas, y habían profetas, verdad, que decían: así dice el Señor, el yugo de Israel jamás va a ser destruido. Como aquellos hermanos y hermanas que siempre, verdad, hablan de prosperidad, hablan de bendición en sus iglesias, pero nunca atacan el pecado y nunca hablan de las consecuencias del pecado. Viene Israel y no atiende la palabra del Señor. Dice la palabra que se preparó Nabucodonosor con todo su ejército, y así sucedió. Los tomaron y los llevaron esclavos a lo que es a este imperio llamado el imperio de Babilonia. Cuando están en Babilonia, hermanos y hermanas, representaba en ese tiempo, como decir, la capital del mundo más atractiva, más llena de homicidios, de adulterios, de fornicaciones, de inmundicia. Ahí no habían leyes y estatutos al Dios de Israel. Ahí se guardaban y se hacían diferentes tipos de ritos a un Dios llamado Marduk. Era el Dios pagano más desagradable que podía haber en esos tiempos. Ahí no habían leyes. De esta forma, hermanos y hermanas, había alguien detrás de todo este plan llamado Satanás, y que el Señor lo reprenda. Israel no pudo directamente visualizar, ver esta guerra espiritual. Hay guerras, hermanos y hermanas, que nos contornan o se desarrollan en nuestro alrededor. Muchas veces en el matrimonio, muchas veces en el trabajo, muchas veces con nuestra vida espiritual, muchas veces, iglesia del Señor, hablando en un sentido económico, muchas veces hablando en un sentido familiar, con el vecino. No sé de qué forma, pero estamos tratando de extendernos por diferentes puntos para dar a entender por donde muchas veces puede venir una guerra espiritual. Pero esa guerra espiritual no es producida directamente como algo humano. El problema es cuando nosotros lo empezamos a ver algo humano, empezamos a tomar aquello humano, y esto tiene que ser humano. Jamás vamos a poder entender el plan de Satanás. Israel no había entendido de que el plan del diablo era directamente de que Dios se desagradara su totalidad de lo que era Israel, y que, hermanos y hermanas, llegara el momento de que nuestro Dios dijera: ¿sabe qué? No quiero saber nada más de los planes de lo que es Abraham, nada de los planes de Israel, porque Satanás sabía que de la raíz de Israel iban a ser el Salvador del mundo. O sea que había alguien queriendo planear, hermanos y hermanas, destruir los planes y los propósitos de Dios acerca de lo que es un hombre llamado Jesús, que iba a venir de Israel. Yo no
si usted ha podido entender de que desde el momento que vino al camino del Señor, los problemas no han cesado, las batallas no han cesado, fuerzas contrarias están batallando y están luchando. Yo quiero decirle algo hay detrás de usted, un propósito mayor hay en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos. Hay algo maravilloso detrás de usted, pero la gente tiene que entender de que hay una guerra espiritual. Israel no supo entender, pero detrás de ellos había alguien conocido como Satanás, diablo. Por eso, hermanos y hermanas, Satanás, el mundo y la carne van a luchar para que de esta manera nosotros le seamos fallos a Dios, y siendo fallos delante de Dios, caigamos delante de su presencia, y que no haya ya una alegría de Dios hacia nosotros, sino haya un rechazo total. Porque lo primero que Satanás hace es que el Señor lo reprenda. Cuando a alguien, hermanos y hermanas, lo lleva al pecado, lo primero que le pone es vergüenza, lo primero que le pone es un rechazo, lo primero que le pone, y ese ve el Señor, es que ya Dios ya no lo ve, que ya Dios ya no lo va a perdonar, que si siente muchas veces la presencia del Espíritu Santo, lo hace ver confundible, de que eso ya no es presencia de Dios, que como aquello que por ese pecado va aún todavía a sentir algo delante del Señor, aunque, hermanos y hermanas, los brazos de misericordia de Dios estén aquí diciéndole: estoy para perdonarte, estoy para levantarte, pero hay un rechazo, hay una acusación. Allí sí actúa el enemigo, y que el Señor lo reprenda. Por eso el levantamiento, hermanos y hermanas, de un pecado no es fácil, y no es porque ya nuestro Dios no nos rechace y no nos ame, no nos quiera, porque mientras hay vida, hay esperanza, pero mientras hay humillación. Pero para obtener esa humillación es que no va a ser nada fácil. Para obtener ese perdón del Señor no va a ser nada fácil. ¿Por qué razón? Por la batalla que hay dentro de mi carne. Y mi Dios puede estar ahí, ¿verdad?, esperándome, llamándome. Pero ahí sí se presenta, ¿verdad?, el enemigo para acusarme, para hacerme sentir, ¿verdad?, lo peor. Alguien pasó cerca de mí y le dice: ¿verdad?, te fijaste, fulano de tal pasó cerca de ti, antes te saludaba, hoy no te saluda. Y el enemigo, hermanos y hermanas, empieza con su guerra psicológica, tratando de matar, tratando de golpear, tratando de hacer aquella alma que definitivamente ha hecho lo más desagradable delante de Dios, y hacerle ver de que hay un rechazo en contra de él, de ella. Y es ahí en donde, hermanos y hermanas, no es fácil encontrar la misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso yo quiero decir algo. Cuando alguien cae en una falta, en una falla, tratemos de ser muy vigilantes. ¿Por qué razón? Porque esa persona está en una batalla definitivamente con el mero diablo, porque el diablo está tratando de obtener esa alma por completo. Nunca, hermanos y hermanas, nosotros hay que mostrarle una indiferencia. Nosotros hay que hacer nuestra parte, y lo demás se encarga el Señor. ¿Cuántos alaban y bendicen al Señor? De lo demás se encarga el Señor. Yo no soy para juzgarle, ¿verdad?, ni para enviarlo, ¿verdad?, directamente al infierno. La palabra del Señor lo dice. Lo mío es orar, lo mío es tratar, ¿verdad?, aquella persona, aquel hermano, aquella hermana, de echarle la mano y decirle: vamos hacia adelante. ¿Cuántos alaban y bendicen la gloria del Señor? Había una palabra que, hermanos y hermanas, no iba a ser por una eternidad la destrucción de Israel. Las misericordias de Dios, le dijo el Señor, solamente van a ser 70 años. Y en 70 años voy a libertar a mi pueblo Israel, y lo voy a traer nuevamente a Israel, al lugar que yo prometí. Dice la palabra del Señor, iglesia de nuestro Dios, que Israel empezó a establecerse en Babilonia.
ya que Babilonia en el sentido espiritual viene a representar al mundo con todo lo que son, ¿verdad?, sus distracciones. Según la historia, hermanos y hermanas, en Babilonia hacían un montón de cosas desagradables. Habían días completamente festivos inventados por ellos a diferentes tipos, ¿verdad?, de dioses. Y de ahí, de todo ese tipo, ¿verdad?, de costumbres, provienen tantas cosas de las cuales se están moviendo, ¿verdad?, hasta el día de hoy, como una de ellas es lamentada, ¿verdad?, Navidad. De ahí aparece, desde el primer imperio, como la Biblia del Señor, ¿verdad?, lo especifica, ¿verdad?, del imperio, ¿verdad?, de Babilonia, con cabeza, ¿verdad?, de oro. Y ahí, ¿verdad?, empezó, ¿verdad?, esto a hablar de esos 5, ¿verdad?, reinados. Aunque habían existido, ¿verdad?, 2 reinados, 2 imperios detrás de ellos. Pero la Biblia no se menciona mucho de ellos. Pero sí directamente se especifica del primer imperio como el imperio de Babilonia. Entonces, iglesia del Señor, viene Israel estando, ¿verdad?, esclavizado, esclavo, destruido. Dice la palabra que vinieron y colgaron las arpas, colgaron los utensilios de alabanza, porque era gente, hermanos y hermanas, alegre. ¿Cuántos sabemos que los cristianos, los hijos de Dios, somos alegres? No, yo no creo, hermanos y hermanas, de personas que le sirven al Señor y todo el tiempo, ¿verdad?, andan como llorando. Qué bendición que andemos llorando por la presencia de Dios, porque sentimos, ¿verdad?, a Dios, y es algo extraordinario. Cuando muchas veces, hermanos y hermanas, estamos en este altar, empezamos, ¿verdad?, a llorar, o en nuestra casa, o en nuestro carro. Yo no sé si usted le ha pasado mientras usted va manejando y la presencia de Dios lo toca, y usted se siente y dice: papá, gracias por todo, Señor Jesús, te alabo, te bendigo, Señor, a pesar de estas enfermedades, a pesar del problema, de la situación que hay a mi alrededor, pero te alabo, Señor, te bendigo, eres exaltado, y empieza la presencia de Dios a hablar, empieza la presencia de Dios ahí a ministrar. Pero Israel no, Israel era todo lo contrario. Israel se sentía, ¿verdad?, desarmado. Y dice la palabra que bajaban los babilónicos, porque junto, ¿verdad?, a la ribera, ¿verdad?, del río se había establecido el pueblo de Israel, un pueblo alegre, un pueblo, hermanos y hermanas, que alababa. Yo, iglesia del Señor, yo le quiero decir con esto: no hay que traer tristeza a la casa del Señor. Nunca hay que hablar, hermanos y hermanas, hablando solamente de un Dios de derrota. Y hermanos, como usted está todo el tiempo, está en problemas, todo el tiempo, ¿verdad?, está triste, todo el tiempo no tiene, ¿verdad?, de qué comer, todo el tiempo no hay provisión, todo el tiempo está con aquello. Yo entiendo, hermanos y hermanas, que hay momentos difíciles, hay momentos de prueba, hay momentos de tensión, pero los hijos de Dios no todo el tiempo podemos estar de esa forma, no. Aunque, hermanos y hermanas, muchas veces no entendamos los procesos, pero el hombre y la mujer de Dios siempre tenemos que estar con una activación positiva, bendecida. Cuando alaban y bendicen la gloria poderosa del Señor, porque eso abre una activación en el Espíritu, esa abre una activación en el mundo de las tinieblas, porque yo estoy siendo controlado, estoy siendo visto por Satanás y por los demonios. Pero cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que dice: mi hogar está bendecido, mi vida está bendecida, mis hijos están bendecidos, mi matrimonio está bendecido, yo le sirvo a ese gran Dios. Cuando alaban y bendicen la gloria poderosa del Señor en esta persona. Nuestras bendiciones van, hermanos y hermanas, a depender de nuestra positividad. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que fe es aquello de lo que yo estoy pronunciando, pero aún todavía yo no he visto. Yo me estoy viendo y esa bendición y no la tengo. Hermano, usted está loco. Bueno, llame como quiera, pero como confío en el Señor. ¿Cuántos alaban y bendicen la gloria poderosa del Señor? Se dice, bendita la palabra del Señor, que ese pueblo estaba desanimado. Y vinieron los babilónicos y le dijeron: ahora, ¿por qué tú nos cantas aquellas alabanzas que cantaban cuando estaban, ¿verdad?, allá en Sion? Hemos oído de la alabanza que ustedes cantaban, hemos oído de la presencia que se movía en ese lugar. Cántenos. Y ellos dijeron: ¿cómo vamos a cantar siendo esclavos en una tierra extraña? ¿Cómo? Mire lo que hace, ¿verdad?, el diablo. Cuando, hermanos y hermanas, hay momentos difíciles y hay
y momentos negativos, la gente trata de agachar su rostro, de bajar su rostro y decir: es que estoy en derrota, es que Dios no me habla, es que Dios aquí, es que Dios allá. Y hermanos, pasó el culto, no pude sentir la presencia del Señor, pasó la oración, no pude declarar mi vida bendecida. Llego a mi casa y sigue el problema, sigue aquella tensión contraria y negativa. El diablo le gusta tener al pueblo de Dios de esta manera, pero la iglesia tiene que entender, hermanos y hermanas, que la iglesia está en victoria, que tenemos a un Dios vivo, que tenemos a un Dios no muerto, que tenemos un Dios que sí murió pero resucitó, que ese Dios vive y existe por todas las generaciones, que es el Dios más grande de todos los dioses. De una ofrenda de palmas en esta preciosa hora, alábelo, porque Él vive y reina. Alabamos a Jesús. Entonces dice la bendita palabra del Señor que hay un hombre, tiene que haber siempre alguien que tiene que disponerse en el Señor, en el hogar, en el matrimonio. Pero si a los dos el enemigo ya los minó, los flechó, los terminó, va a ser bien difícil. Pero siempre tiene que ver, hermanos y hermanas, uno que resalte. Si no es la esposa, es el esposo. Entender la guerra espiritual, entender lo que está sucediendo, lo que está pasando. O como hijo o como hija, viendo la guerra que está, ¿verdad?, fluyendo sobre esa casa, sobre esa familia. O como hermanos y hermanas, como nosotros, ¿verdad?, quizás todo está muy bien, no está todo, ¿verdad?, con normalidad como nosotros quisiéramos, pero vemos, ¿verdad?, una suspensión contraria que se está moviendo en nuestro alrededor, quizás en nuestra familia, quizás, hermanos y hermanas, en todo lo que nos está, ¿verdad?, rodeando. Empezó un hombre llamado, ¿verdad?, Daniel. Y Daniel, dice la bendita palabra, como era un hombre íntegro, era un hombre, hermanos y hermanas, que cada momento trataba de encontrar la presencia de Dios, apegarse más a Dios. 3 días oraba, dice la bendita palabra del Señor, en la mañana, por la tarde y por la noche. Abría aún todavía las ventanas para que lo vieran adorando ese gran Dios. Ni la amenaza del diablo, del rey Nabucodonosor, pudo detenerlo. Juntos alaban y bendicen la gloria poderosa del Señor.